Presento, mi nombre es Walter González. Asisto a la iglesia de Aposento Alto Cota. Un saludo muy especial de parte de ellos, de mi familia. Me pidieron que saludara a los hermanos de Aposento Alto Chía. Y bueno, llevo varios meses orando por esta palabra, por este mensaje. Álvaro, por quien pedimos por su pronta recuperación, está afectado de una gripe. Desde el mes de diciembre me llamó y me dijo que si era posible compartir algún mensaje en algún momento durante este año. Y desde entonces he venido pidiéndole al Señor qué podía enseñar hoy, o sea, qué hablaba hoy. Y bueno, quiero llevarlos a pensar un momentico en una película. Creo que todas lo hemos visto, y además de eso porque la pasan cada rato y además es vieja, pero tampoco por los que no la han visto no la quiero dañar. Rescatando al soldado Ryan, pero simplemente es para que pensemos. Al final de la película hay un anciano, un hombre ya mayor, con su familia delante de unas tumbas de aquellos hombres que pusieron su vida tal vez para que él pudiera regresar a su casa, regresar a su patria, conseguir una esposa, tener unos hijos, disfrutar de unos nietos. Y él lo que preguntaba allí al final era que le dijeran si él había llevado una vida de honor, si él había vivido de la manera que daba honor por las vidas que se habían sacrificado, que se habían entregado por él. Y dejando esto en mente, yo quiero pedirles que por favor me acompañen al libro de Génesis, en el capítulo 5, y vamos a meditar, vamos a reflexionar en la vida de un hombre extraordinario, en la vida de Enoc, y extraordinario sobre todo por cómo sucedió la partida de este hombre de aquí de la tierra, que definitivamente no es igual que todos los hombres común y corriente. Entonces, en Génesis capítulo 5, háganme saber si ya lo tienen, versículos del 21 al 24, vamos a estar leyendo. Y allí en la Reina Valera yo tengo algunas versiones diferentes, pero pues les voy comentando. Pero la Reina Valera dice: y Enoc vivió 65 años y engendró a Matusalén. Y Enoc anduvo con Dios 300 años después de haber engendrado a Matusalén, y engendró hijos e hijas. El total de los días de Enoc fue de 365 años. Y Enoc anduvo con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Entonces vamos a estar viendo algunos aspectos de la vida de Enoc, y coloquemos en contexto primero que todo este estudio. Y había pasado de que Dios le había dicho a Adán allí en Génesis capítulo 2 que el árbol del conocimiento del bien y del mal no podría comer. Pero ¿qué pasó? Adán desobedeció y pasó lo que Dios le había dicho que pasara, que cuando comiera de ese árbol ciertamente moriría. El día que Adán desobedeció, el día que Adán pecó, pues como resultado, saben usted, viene la muerte. Y la muerte es la separación. Y la Biblia nos enseña que la muerte es la separación y hay dos tipos de muerte, digámoslo así. Es la muerte física, que entró en ese momento, y la muerte espiritual. En el momento en que Adán pecó, entonces es
separado de Dios, por eso fue sacado del Edén. En el momento que Adán pecó, entonces la muerte entró a su cuerpo físico. Y quiero que veamos allí en Génesis capítulo 5, más o menos del versículo 5 en adelante, eso es un obituario completo. Allí vamos a ver que nos dicen que Adán vivió 930 años y murió. La muerte había entrado a su cuerpo. Y entonces no solamente murió espiritualmente, sino que ahora estaba muriendo físicamente. Cuando pecó, vino esa separación entre Dios y Adán, Dios y el hombre. Y eso es lo que causa el pecado en nuestra vida, nos separa de Dios. Y sabemos también que pasó lo mismo con Caín y Abel, y entonces vino el primer homicidio. Allí en el Génesis capítulo 5 empieza y vemos que Set, que fue el hijo de Adán y Eva, también murió. Y murió Enos, y murió Cainán, y murió Mahanarael, y murió también Jared. Y llegamos al versículo 21, que nos ocupamos de ahí en adelante en el estudio, pero pasó algo con Enoc. Y lo leímos y dice que él no murió, que Enoc anduvo con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Entonces, esto nos lleva a pensar por qué le sucedió esto a Enoc. Y podemos ver que Enoc anduvo con Dios, que Enoc agradó a Dios, que Enoc dio testimonio de Dios. Entonces me ha puesto el compartirles a ustedes esta predicación, y la he titulado Preparándonos para viajar. Y vamos a ver 3 puntos. El primero, la comunión con Dios. Segundo, agradar a Dios. Y por tercer punto, hablar con Dios. Y entremos al primer punto, que es la comunión con Dios. Y entonces vemos allí que Enoc tenía 65 años cuando llegó su primer hijo, que se llama Matusalén. Y dice, después de haber engendrado a Matusalén, entonces él caminó 300 años con Dios. Esta maravillosa historia de Enoc empieza dándonos una idea de que algo pasó en la vida de Enoc a los 65 años. No solamente llega a su hijo, sino que dice que empezó a caminar con Dios. En las versiones de la Nueva Traducción Viviente y la Biblia Internacional, la Nueva Versión Internacional, dice que después del nacimiento de Matusalén, Enoc vivió en íntima comunión con Dios, que Enoc anduvo fielmente con Dios. Hasta los 65 años Enoc estuvo sumergido en su vida de pecado. Hasta los 65 años Enoc estaba separado de Dios. Pero cuando llega su hijo Matusalén, cuando llega el primogénito, entonces hay un cambio en la vida de Enoc, y dice que él empezó a caminar fielmente con Dios, que empezó a tener comunión con Dios. Entonces algo pasó en la vida de Enoc para que él hubiese sido transformado o viniera ese cambio. Notemos que cuando se tenía un hijo, el nombre que le iban a colocar al hijo tenía que ver con las circunstancias que se estuvieran viviendo. También lo que esperaban que ese hijo trajera, o incluso Dios daba un mensaje a través del nombre que le iban a colocar a ese niño, y por lo cual estaba separando o llamando a esa persona con un propósito especial. O sea que el nombre tenía algo bien especial para el pueblo de Israel y para el pueblo de estos tiempos.
Veamos algunos ejemplos. La Biblia está llena de esos ejemplos. Cuando Dios le cambió el nombre a otras personas, cambió su naturaleza y el propósito que iba a haber. Allí en Génesis capítulo 4:25 he tomado dos ejemplos que están ahí cercanos al texto que estamos estudiando. Pero en Génesis 4:25 acompáñenme y podemos leer que dice: y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set. Porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Entonces dijo ella, me ha sustituido, y le colocaron el nombre de Set. Set significa poner o sustituido. Por esa razón le pusieron ese nombre. O sea que los nombres tenían algo que ver con la personalidad o con lo que estaba trayendo ese nuevo ser. En Génesis 5:29, también acompáñenme a leerlo allí, dice: y llamó su nombre Noé, diciendo: este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra que Jehová maldijo. Noé significa reposo. Le colocaron Noé porque los iba a aliviar de las obras. Entonces los nombres eran representativos, los nombres traían un mensaje. Por eso nosotros podemos entender que Matusalén traía algo especial, traía un mensaje especial. El nombre de Matusalén literalmente significa: cuando él muera, será enviado. Matusalén significa: cuando él muera, vendrá. Y ese nombre nos indica que a la muerte de este ser, entonces algo o alguien vendría. Ese era el mensaje que estaba dando el nombre del primogénito de Enoc. Y a los 65 años, cuando Enoc tuvo a su hijo, entonces ese mensaje a través del nombre cambió a Set, a Enoc. Si venía y estaba sumergido en sus pecados y estaba lejos de Dios y no tenía comunión con Dios, la Biblia nos dice que a los 65 años Enoc empezó a caminar con Dios y a caminar fielmente. Porque el mensaje que venía de parte de Dios estaba en su nombre. El mensaje que recibió lo impactó su vida de una manera que transformó su manera de caminar. Empezó a caminar con Dios. Él no sabía cuándo iba a morir a su hijo. En el original, andar con Dios es vivir en su presencia. Andar significa en el sentido de vivir responsablemente. Y en el capítulo 22 y en el capítulo 24, versículo 22 y versículo 24 que estamos estudiando, encontramos en dos oportunidades que nos dice que Enoc anduvo con Dios, que Enoc andó con Dios, dice allí. Entonces, eso nos da a hacernos una pregunta: ¿qué es caminar con Dios? Bueno, pues cuando se camina con Dios es porque están en armonía, están reconciliados, están en acuerdo. Enoc estaba en acuerdo con Dios. Cuando caminaba con Dios, dice, Enoc estaba en acuerdo con Dios. Y Amós, gracias. Y en Amós 3:3 leemos: ¿pueden dos caminar juntos sin estar de acuerdo a dónde van? Para caminar juntos tienen que estar de acuerdo. Y entonces entendemos que Dios no se conformó al caminado de Enoc. Fue Enoc el que se tuvo que acomodar y acordar cómo es que iba a caminar con Dios. No fue Dios el que se le acomodó a Enoc, fue Enoc que tuvo que decir: bueno, vamos a ver cómo es que Dios camina. ¿Para qué? Para que estuvieran de acuerdo, para que estuvieran justos. Enoc tuvo que conformarse a Dios. Enoc debió haber cambiado también su naturaleza para
poder caminar con Dios. Cambiar su naturaleza es ser diferente. Cambiar su naturaleza es ser otro. Tuvo que cambiar sus actitudes. Ahora deben tener una naturaleza conforme a Dios, en común con la de Dios, espiritualmente hablando. Enoc tenía que tener una naturaleza diferente en lo espiritual. Eso es lo que trae al pecador el arrepentimiento, una comunión con Dios. Una persona cuando se arrepiente, entonces está entrando en comunión con Dios. Y Dios no camina con una persona en pecado. Dios no puede caminar con una persona que anda en tinieblas. Dios es santo. Y recordamos lo que dice primera de Juan capítulo 1 versículo 6. Dice: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, ¿qué somos? Mentirosos. Y no practicamos la verdad. Si hay una persona que dice que está en comunión con Dios, pero anda en pecado, no puede estar en comunión con Dios, porque Dios es santo, santo, santo. Entonces una persona, para que esté en comunión con Dios, tiene que vivir de acuerdo a los parámetros de Dios y tiene que llevar una vida de santidad. Eso es tener una naturaleza espiritualmente hablando como la de Dios. Eso es caminar con Dios. Y el caminar también sugiere avanzar continuamente. Avanzar es un paso hacia adelante y el siguiente, y en armonía. No se puede dar un paso para adelante y otro para atrás. Un paso para adelante y otro para atrás. ¿Eso qué es? Eso es bailar. Y con Dios no, con Dios caminamos, con Dios avanzamos. Tenemos que estar progresando. Esto es lo que es caminar con Dios. Y entonces debemos de preguntarnos: ¿estamos caminando con Dios? La pregunta es: lo primero que hizo Enoc fue que se reconcilió con Dios. Yo te pregunto, ¿tú estás reconciliado con Dios? ¿Estás reconciliada con Dios? Si no lo estás, no puedes caminar con Él. Y entonces tú me puedes preguntar: ¿y qué? ¿Cómo me reconcilio con Dios? Para los que están tomando nota, en Colosenses capítulo 1 versículo 19 y 21 yo lo leo. Dice: pues a Dios en toda su plenitud le agradó vivir en Cristo. Por medio de Él Dios reconcilió consigo todas las cosas. Hizo la paz con todo el que existía en el cielo y en la tierra, y por medio de la sangre de Cristo en la cruz. Eso los incluye a ustedes, que antes estaban lejos de Dios. Eran sus enemigos, separados de Él por sus malos pensamientos y acciones. Enoc era enemigo de Dios porque estaba lejos de Dios, porque estaba sumergido, estaba inmerso en sus caminos de perversidad. Tú y yo estábamos lejos de Dios porque un día estábamos caminando en oscuridad. Estábamos inmersos en nuestros pecados y en nuestros delitos, en nuestras malas acciones. Pero a través de Jesucristo, Él nos reconcilió con el Padre y ya no somos enemigos de Dios, sino que nos llama amigos. Esa es la forma como nos reconciliamos con Dios. Y le decimos: Señor, yo te he fallado, perdóname. Es cuando nos arrepentimos y cuando decimos: solo en ti sé que hay salvación. Solo en ti me das el camino para llegar al Padre. Dios no se conforma a nuestros caminos. Nosotros nos debemos de convertir a sus caminos. ¿Crees que estás caminando con Dios? Entonces debemos de dejar de ponerle peros a Dios. Debemos de decirle a Dios tal vez que nosotros sabemos más que Él. Debemos de dejar de cambiarle los horarios a Dios. Debemos de dejar de cambiarle la agenda a Dios. Debemos de buscar hacer la voluntad de Dios. ¿Y dónde se hace eso? ¿Cómo sabemos cuál es la voluntad de Dios? Es a través de su palabra. Cuando le buscamos cada día, cuando buscamos la manera que día a día a través de su palabra, y que Él nos diga qué es lo que realmente debemos hacer.
Tu comunión con Dios es especial, tanto que tú muestras que has sido transformado, tus actitudes han sido transformadas. Eso es nacer de nuevo. Ese es el nuevo nacimiento que la Biblia nos dice. Nosotros debemos de tener una vida completamente transformada, haber sido evidencia de lo que hoy somos, muy diferente a lo que éramos en el pasado. Dios no camina con alguien que no permite que su naturaleza esté en común unión con Dios. Esa es la comunión de la que habla la Biblia. ¿Has crecido espiritualmente? ¿Has avanzado? Recuerda que caminar es dar un paso hacia adelante. ¿Conoces más de Dios cada día? ¿Buscas el crecer en el conocimiento de Dios? ¿Cómo son tus oraciones de mayor calidad y en tiempo mayor extendidas? ¿Cómo es el querer buscar esos tiempos de estudio, de sumergirse en la palabra, de conocer más y más? O tú tal vez deseas más lo celestial que lo terrenal. O tal vez a ti te gusta más lo terrenal y no tienes los ojos puestos en el cielo. Esa es evidencia de que si estamos creciendo. Y así fue como caminó Enoc. Cuando se dice que él caminó de esta manera. Y entonces un día lo llevó Dios sin morir. Y ahí se terminaron el aviso de los obituarios en el capítulo 5. Que se murió fulano, que se murió Set, que se murió el siguiente. Pero no se da evidencia. Y la Biblia no nos dice que Enoc haya muerto. Y lo segundo es que agradó a Dios. Segundo punto es agradar a Dios. Y quiero que me acompañen, no pierdan ahí en Génesis porque ahorita volvemos al capítulo 5. Pero vayamos al libro de Hebreos en el Nuevo Testamento. Capítulo 11. Hebreos capítulo 11. Y acompáñenme en el versículo 5. Hebreos 11:5 dice, ¿ya lo tienen? Dice, por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuera traspuesto, ¿qué dice? Tuvo testimonio de haber agradado a Dios. La Nueva Traducción Viviente dice en esta versión, fue por la fe que Enoc ascendió al cielo sin morir, desapareció porque Dios se lo llevó, pues antes de ser llevado lo conocían como una persona que agradaba a Dios. La gente de ese tiempo empezó a darse cuenta que a algo le había pasado a Enoc y que entonces él vivía de una manera que agradaba a Dios. Pero eso fue porque dice que él tuvo fe, pues la fe de Enoc. Y la fe dice allí también en Hebreos versículo 1, en capítulo 11 versículo 1, que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y esa convicción está basada ¿en qué? En el oír. Esta palabra de fe es confianza, es certeza, es una prenda de fidelidad. Es la firme convicción de que se reconoce la verdad de Dios. Es una rendición personal a Dios. Y Enoc escuchó a Dios, pero la Biblia vimos en Génesis que no vimos que le haya hablado. Sabemos que por el nombre debió de recibir algún mensaje, algo pasó en la vida de Enoc. Y Enoc cambió porque él oyó algo. ¿Y por qué digo que oyó? Y oyó de parte de Dios. Porque tuvo fe. ¿Y qué nos dice Romanos 10:17? Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Y si en Hebreos nos está diciendo que la fe de Enoc, entonces esa fe de Enoc debió de venir porque ¿qué? Oyó algo de parte de Dios, o si no, no podía tener fe.
¿Me estoy explicando bien? ¿Me entienden? Entonces sí, Enoc oyó algo de parte de Dios, porque tuvo fe. Y la fe solamente viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Y dice que lo conocían como una persona que agradaba a Dios. Tuvo testimonio de haber agradado a Dios, dice en otra versión. Enoc dio evidencia de que había escuchado a Dios y entonces había caminado con Dios. La gente se dio cuenta que Enoc estaba agradando a Dios, que su forma de vivir era diferente. Tú has escuchado de Dios, tú has escuchado de Jesucristo, su Hijo. A ti te han hablado del Hijo de Dios y también has oído que Él te ama y que te ofrece salvación, que no quieres que tú sigas andando como has venido caminando hasta hoy. Pero allí en Hebreos 11:6 dice: de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Y todo el que desee acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensará a los que lo buscan con sinceridad. Si estás buscando de Dios, si has venido buscando una respuesta para tu vida y dice tal vez solamente es a través de Dios, cree que Él existe, porque Él te va a recompensar. Y si tú crees que Él existe, tú estarás agradando al Señor. Eso es creer en Jesucristo. Nosotros como cristianos estamos dando evidencia de agradar a Dios. La gente que vive a nuestro alrededor podrá decirnos: camina de una manera que yo creo que Dios se agrada de esa persona. Nuestro caminar con Dios debe reflejar eso. La gente debe decir: camina de la manera que Dios se agrada. Y no solamente dar ese testimonio con nuestra vida, sino también con nuestras palabras. Porque lo siguiente que hizo Enoc fue que habló de Dios. Y si estamos preparados, nos tenemos que preparar para un viaje, como titulé la charla hoy. Debemos primero que andar con Dios, estar en comunión con Dios. Segundo, vivir de una manera que a Dios le agrada. Y tercero, hablar de Dios. Y quiero que vayamos ahí al Nuevo Testamento en el libro de Judas, ya al final. Los versículos 14 y 15. Ustedes bien saben, solamente hay un capítulo. Entonces vamos a leer los capítulos del 14 al 15. Y tengo una versión diferente, voy a combinarla acá. Y la Nueva Traducción Viviente dice: Enoc, quien vivió en la 7ª generación después de Adán. Toda esa gente que se murió, ¿sí? Que están en los obituarios. Si tú las cuentas, son 6, él es el 7º. Profetizó acerca de estas personas. Dijo: escuchen, el Señor viene con incontables millares de sus santos. Versículo 15 dice: para ejecutar juicios sobre la gente de este mundo. Estoy leyendo la versión Nueva Traducción Viviente, de pronto se sienten un poquito quedados ahí, perdidos. Pero en la versión Nueva Traducción Viviente dice: para ejecutar juicios sobre la gente de este mundo, declarar culpable a los seres humanos por todos los actos perversos que cada uno haya hecho, y a los pecadores rebeldes por todos los insultos que hayan dicho contra él. Para hacer juicio contra todos y dejar convicto a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Y dice que Enoc le habló a la gente de ese tiempo, le profetizó. Y aquí nos confirma que no solamente algo cambió en la vida de él. ¿Por qué? Porque oyó la voz de Dios y le creyó, sino que recibió un mensaje de Dios. Judas lo llama que profetizó. Y los profetas del Antiguo Testamento eran las personas que recibían mensajes de parte de Dios para darlo a su pueblo. Por eso
También con la plena confianza y certeza les puedo decir que recibió mensaje de parte de Dios porque habló, porque profetizó, porque el mensaje lo dio de parte de Dios. No lo está diciendo la Biblia. Entonces Enoc habló a la gente de ese tiempo. Habló y Enoc les dijo que Dios le había dado un mensaje a esa gente que no temía a Dios, a esa gente que estaba en sus obras impías, inmerso en su vida impía, gente que negaba a Dios, gente que se burlaba de Dios. Y les dijo que el juicio vendría. ¿Cuándo? Cuando muriera su hijo. Cuando muera vendrá lo que significa Matusalén. Por eso lo impactó tanto. Por eso él llegó y dijo: yo no puedo seguir viviendo como estoy viviendo. Mi caminar tiene que cambiar. Yo tengo que acercarme a Dios. Mi comunión tiene que ser diferente. Ese fue el mensaje que de parte de Dios Enoc recibió. Le dijo: cuando este niño muera, vendrá juicio sobre esta tierra, vendrá juicio sobre todos. Y fue tanto el impacto que Enoc empezó a caminar con Dios. Enoc le creyó a Dios. Yo creo que cada día iba y despertaba a ver si el niño estaba vivo. Lo veía respirando y dice: hoy otro día que me da el Señor. Y él iba y le daba el mensaje a ese pueblo rebelde. Él estuvo profetizándole a esa gente allí, no lo dice la Biblia, en Judas. Y comenzó a predicar todo ese tiempo de que Dios traería juicio por causa del pecado y de la maldad que había en ellos. Que dejaran sus malos caminos, que dejaran la vida de pecado, que se volvieran completamente a Dios, como él se había devuelto. Ustedes, Enoc decía: ustedes se han dado cuenta cómo era yo, y ahora yo estoy caminando con Dios. Yo vivo de una manera que le agrada a Dios. Seguro viene juicio. Y él estuvo 300 años hablándole a la gente. Quiero que regresemos a Génesis capítulo 5 y veamos el versículo 25. Porque Matusalén dice allí que fue padre de Lamec. Matusalén fue padre de Lamec cuando tenía ¿cuánto? 187 años, dice ahí, ¿verdad? Vamos a hacer unas cuentas, no se me pierdan, tranquilos. Cuando Matusalén tuvo 187 años, entonces llegó su primogénito y le puso Lamec. ¿Listo? Después Lamec, a los 182 años, ahí en el versículo 28 y 29, tuvo un niño y le puso ¿cómo? Noé. Y Lamec tenía 182 años. O sea que Matusalén fue abuelo ¿a qué edad? 369 años, perfecto. ¿Y qué dice Génesis capítulo 7, versículo 6? Que cuando vino el diluvio, cuando Noé tenía ¿qué? 600 años. Génesis capítulo 7, versículo 6. Cuando Noé tenía 600 años, vino el diluvio. O sea que Matusalén, cuando vino el diluvio, ¿cuántos años tenía? 969. Perfecto. ¿Y qué dice Génesis capítulo 5, versículo 27? Matusalén murió cuando tenía 969 años. Mejor. Matusalén murió cuando tenía 969 años y vino el diluvio. Lo que Dios le dijo a Enoc sucedió. El juicio vino para la gente de ese tiempo. Y sin duda vivimos en medio de una sociedad que, al igual de en esos tiempos de Enoc, la gente no teme a Dios. La gente piensa que como viven desordenadamente, llevando una vida inmoral,
Dios los acepta así porque Dios es amor. Entonces sacan leyes que van en contra de la palabra de Dios y entonces dicen que no, que eso es derecho al libre desarrollo de la personalidad. Y lo que Dios llama pecado, el mundo dice que no es pecado. A la homosexualidad ya no la llaman pecado y uno no puede hablar en contra de la homosexualidad porque entonces puede ser preso. Y entonces dicen que la mujer tiene la libertad de determinar si ese ser que llevan en su vientre vive o no vive, porque ellas son libres de determinar, pero Dios habla de eso y es un homicidio, eso es asesinato. Ese es el tiempo en que nosotros estamos viviendo. Como en los tiempos de Enoc, cuando la gente vivía impíamente y estaba sumergido en su vida de impiedad. La gente estaba negando a Dios como lo están negando hoy. La gente se burla de Dios como se burlaban en ese momento. Esos son los tiempos en los que nosotros estamos viviendo. Esa gente es la que el Señor le está dando tiempo para que se arrepienta. A esa gente el Señor les dio 969 años para que se volvieran. Pero lo que hicieron fue burlarse y burlarse. Y muy seguramente Matusalén les habló, porque su papá se lo enseñó, Enoc. Y Matusalén siguió hablando de Dios. Y Lamec siguió hablando de Dios. Y tenemos claro que Noé, cuando empezó a construir el arca, hablaba que se arrepintieran y se volvieran de sus malos caminos. El Señor dándoles tiempo para que se volvieran a Él. Como hoy, mucha gente no cree en lo que la Biblia dice, de que el juicio de Dios vendrá, y por eso rechazan al Hijo de Dios, por eso rechazan a Jesucristo. Ellos piensan que pueden seguir viviendo de la manera que están viviendo. Otros creen que por solamente ir a la iglesia, saber algunos cánticos espirituales, algunos versículos, decir a todo amén, piensan que eso es caminar con Dios, sin darse en cuenta que están lejos de Él. Ya vimos qué es caminar con Dios, qué es llevar una vida que le agrade a Él. Y lo otro que el Señor espera es que nosotros vayamos a esa gente que todavía no conoce de Dios y les demos testimonio de lo que Él ha hecho en nuestra vida y lo que quiere hacer con ellos. Y decirles, viene juicio. Ir y tomar a esa persona, darle un abrazo y decirle, Dios viene pronto. Me impactó eso. El Señor tiene todo coordinado. Carlos lo puede decir, él no sabe qué iba a predicar, pero envió ese mensaje y eso es lo que el Señor dice. Nosotros tenemos que ir a decirle a la gente, arrepiéntete, Dios vuelve pronto, Jesús viene pronto. Vuélvete de tus malos caminos. No podemos estar viviendo solamente poniendo nuestra vista en este mundo, empeñados en alcanzar los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. ¿Acaso sabemos cuándo vamos a morir? ¿Acaso sabemos o piensas que el regreso de Jesucristo se tarda? Piensas tal vez que Él no va a volver, pero ¿qué dice 2 de Pedro 3:9? En realidad no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa como algunos piensan. Al contrario, es paciente por amor a ustedes y no quiere que nadie sea destruido, quiere que todos se arrepientan. Enoc caminó con Dios en armonía, en comunión con Dios. Vivió de la manera que a Dios le agrada y dio testimonio de Dios. Eso es estar listo para el viaje. Enoc estuvo listo para el viaje y el Señor se lo llevó.
Este anciano delante de la tumba de los que lo rescataron, de los que entregaron su vida para que él estuviera con su familia, les preguntó: he vivido de la manera honorable, dando honor a cada una de estas vidas que se ofrendaron para que yo estuviera acá. He vivido de la manera dando honor a cada uno de los que murieron cuando fueron a rescatarme. Dígame que sí. Estamos viviendo dando honor de aquel que murió por nosotros en la cruz y ofrendó su vida por cada uno de nosotros. Vamos a orar. Amado Dios, Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias por preservarla tantos años, Señor, de forma milagrosa. Gracias, Señor, porque podemos encontrar allí las verdades eternas. Gracias porque tu palabra es a las que pudimos acudir donde hay vida eterna, Señor. Tus discípulos dijeron: ¿a dónde iremos si solo en ti hay palabras de vida eterna? Gracias, Señor, por tu mensaje. Y te pedimos, amado Dios, por medio de tu Santo Espíritu, que nos ayudes a llevar una vida dándote honor a ti. Que podamos caminar todos los días de nuestra vida en armonía contigo. Y yo te pido, Señor, si hay alguna persona acá que no ha rendido su vida a ti, dale la fe para que se arrepienta. Concédele, Señor, la vida eterna. Que hoy pueda confesar sus pecados, Señor, y pueda decir: Señor, yo te necesito. Quiero volver en amistad contigo. Ya no quiero ser un enemigo tuyo. Quiero que me llames amigo. Señor, que cada día como vivamos, Dios, que sea en comunión contigo. Que cada día lo que pensemos, sintamos, hablamos o decidamos, Señor, sea conforme a tu voluntad, de manera que te podamos agradar. Y Señor, dame el denuedo, la valentía para hablar de ti. Para decirle a las personas que solo en ti hay salvación, que los tiempos son malos y que vendrá juicio para aquel que no se arrepiente. Por favor, Señor, que yo pueda cada día ir a donde una persona y decirle: Cristo vuelve pronto. Por tu infinito amor y tu misericordia te damos gracias, Señor. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. El Señor les bendiga.